Bueno, la última ayudantía, no sé si se dieron cuenta, pero es básicamente lo mismo que hizo el profe esta semana. Como había poca materia, les tuve que traer cosas que el profe iba a ver en cátedra y que nos van a servir ahora, obviamente. Así que la ayudantía pasada no es la más importante de las que hemos hecho. Probablemente la de hoy sea mucho más importante. Aquí les traje un mini resumen de todo lo que han visto de decimales. ¿Ya? Lo vamos a leer rapidito, no es tanto. Ya entonces, como les decía, uno de los objetivos de esta parte del curso es poder asociar a cada número real con un único decimal, ¿cierto? Y le agregamos el nombre de 5 a la de 9 para que fuera más sencillo. Eh, para respetar la parte de único. Si nosotros no le agregamos esta palabra 5 a la de 9, entonces a un real yo le puedo asociar dos decimales al menos. Hemos visto, por ejemplo, os vieron en clase el ejemplo del uno, que uno le puede asociar el decimal 1,0000000 al infinito, pero también le pueden asociar el 0,99999 hasta el infinito. Entonces el uno estaría relacionado con dos decimales. Y la idea es que queremos que sea único la representación. Y eso se soluciona quitando todos los decimales que empiezan desde algún punto con puros 9. ¿Ya? Entonces, a cada número real lo queremos asociar con un único decimal. Ese es el objetivo. Y para hacer eso, lo que hicieron en clases fue definir una función. Definieron esta función D, que lo que hacía era tomar un decimal 5 a la de 9, o sea, tomar un objeto de esta forma, y lo asociaban con este número real, con esta suma de acá, ¿se acuerdan? Entonces ustedes toman un decimal 5 a la de 9, eh, acuérdense lo que es un decimal 5 a la de 9. Un decimal 5 a la de 9 es simplemente un objeto de esta forma. O sea, un objeto que se compone de un entero acá al principio y después de cifras. Es una definición súper básica, pero es para entenderlo, ¿no? Y a ese objeto uno lo relacionaba con este número real de acá. ¿Ya? Y ustedes mostraron incluso que esto de aquí siempre existía, esta suma infinita nunca se iba al infinito, sino que tenía un valor fijo en los reales. ¿Ya? Entonces, con esta función uno puede cumplir el objetivo que queremos. Si nosotros logramos demostrar que esta función es biyectiva, entonces vamos a tener lo que queremos. Pues vamos a tener que cada real está asociado con un único decimal sin cola. ¿Cierto? Para eso basta demostrar que la función es biyectiva. Y ahí vamos a tener el objetivo listo. Entonces hay que mostrar que la función D es biyectiva. ¿Ya? Y nos vamos a mostrar que la función es sobreyectiva e inyectiva. Lo vamos a hacer de otra forma. O se hizo de otra forma en realidad en clase. Lo que se hizo fue definir una función inversa. Para, para mostrar que una función es biyectiva, basta con encontrar una función inversa. ¿Y cuál es la función inversa? Bueno, la que está acá puesta. Esta f de aquí. Entonces, esta f de aquí, eh, ¿cuál es la gracia que tiene? Es que hace el proceso al revés de lo que hace b. Ahora, a cada real yo lo quiero relacionar con un decimal 5 a la de 9. Y esto, bueno, esto lo trabajamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que tomábamos un real y lo relacionábamos con un decimal 5 a la de 9, en donde estos a sub i venían dados por el algoritmo que se definió en clase y que definimos nosotros también la ayudantía pasada? ¿Recuerdan que el A0 era simplemente la parte entera del alfa? El A1 se calculaba con un F1, el A2 se calculaba con un F2 y así. Y bueno, estos decimales además tenían la gracia de que podían escribir al número alfa de esta forma, ¿se acuerdan?
Eso. Entonces, esta función f, en particular, acuérdense que mostramos que el algoritmo jamás nos daba decimales con cola de 9, ¿se acuerdan? Eso lo vieron en clases también. Entonces esta función está súper bien definida, porque esta cosa de acá jamás es un decimal sin cola de 9, porque el algoritmo nunca da un decimal con cola de 9. Así que esta f está súper bien definida, es una función, y además tiene la propiedad de ser la inversa de la que está acá arriba. Todo lo que acabo de decir lo vieron en clase en algún momento. Así que si quieren una explicación un poquito más completa, les recomiendo ver las clases del profe. Entonces esas dos funciones, f y d, son funciones inversas. ¿Qué quiere decir eso? Que si las compongo por un lado o por el otro, siempre me da la función identidad. Yo le meto cualquier cosa, me va a tirar la misma cosa. ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Es que cada número real yo lo puedo representar como un decimal. Y cada decimal yo lo puedo representar como esta suma infinita que está acá. Y por lo tanto, cada real yo siempre lo puedo representar de esta forma, como una suma infinita. ¿Ya? Esa es simplemente la conclusión. Y lo puedo hacer de manera única, porque esta función de acá es biyectiva. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que se queden. Yo me tomo un real, yo siempre lo puedo escribir así, como un A0, que esto es lo que ustedes llaman parte entera, ¿cierto? Del real, más una cierta parte que es la parte fraccionaria. ¿Ya? Y esto ustedes lo identifican de la siguiente forma, así. Este igual es como entre comillas, porque en realidad no son la misma cosa. Es la imagen vía la función nomás, pero uno puede pensar que son la misma cosa. ¿Ya? Este es como un igual entre comillas. Es como un isomorfo. Entonces, todo número real, ustedes siempre lo pueden escribir como una suma infinita de potencias negativas de 10, multiplicados por ciertas constantes que están entre 0 y 9. Esa es la máxima conclusión. Entonces, ahora surge naturalmente otra pregunta. ¿Por qué el 10? O sea, ¿qué tiene de especial el 10? En principio no tiene nada de especial, es un número natural nomás. ¿Ya? Entonces, la pregunta natural que surge ahora es si esto lo podemos hacer en otra base. O sea, podemos cambiar el 10 por otro número distinto de 10, que sea natural, por supuesto. Entonces, eso es lo que les pongo aquí. Podemos escribir cada real en otra base que no sea la 10. Y aquí quiero que vean el ejemplo. O sea, de dónde uno como que puede sacar esa pregunta. O sea, por ejemplo, el un cuarto, el número un cuarto, ustedes lo pueden escribir de esta forma, ¿cierto? En base 10. Fíjense que cuando yo digo que es en base 10, porque lo estoy poniendo como suma de potencias negativas de 10. Entonces aquí ustedes pueden comprobar que esto siempre sucede. El un cuarto siempre se puede escribir como 0, que es básicamente esta parte de acá, el A0, más 2 partido en 10 elevado a 1, más 5 partidos en 10 elevado a 2, más 0 partido en 10 elevado a 3, y después siguen puros ceros. Esto de aquí es un cuarto, y por supuesto, por lo que acabamos de ver, esto se puede representar así, ¿cierto? Como 0,25, después puro cero, y eso, bueno, eso uno lo abrevia de esta forma. Eso ya es sabido, pero Oye, Claudio, perdón. ¿sí? Lo que está dividido así, o la base, digamos, tiene que ser un número entero, sí. Tiene que ser un número entero, ¿sí? Ya, bacán. Exactamente, tiene que ser un número entero. Después, tiene que ser un entero mayor o igual a 2, de hecho. Ahí vamos a avanzar. Pero también el un cuarto, fíjense que lo pueden escribir así también, como potencias negativas de 2, no solamente como potencias negativas de 10. En cuenta, el un cuarto lo pueden escribir como 0, que vendría siendo comillas, esta parte de acá, a 0, más 0 partido en 2,
más 1 partido en 2 al cuadrado más 0 partido en 2 al cubo. ¿Dan cuenta que es lo mismo? Pero ahora ya no está escrito con una base en 10, sino que está escrito con una base en 2. ¿Ya? Y entonces la respuesta a esta pregunta que está acá arriba es que sí. De hecho, uno lo puede escribir en la base que quiera, mientras que la base sea un número natural mayor o igual a 2. Y aquí es donde vamos a empezar a ver el tema de la guía, que es acá. Aquí esto lo tengo escrito acá en el PDF. Así que cualquier duda me detiene, por favor. Ya, entonces, sea b mayor o igual a 2, esto lo que es más adelante se va a llamar base, ¿ya? Lo llamamos una base de un sistema decimal para escribir números reales, ¿ya? Lo que había antes, cuando b es igual a 10, es un sistema decimal. Ahora, como lo estamos generalizando a cualquier base, la vamos a llamar sistema decimal, cuando la base es b. Entonces, nuestro conjunto de cifras ahora va a ser este. Ya no va a ser del 0 al 9, sino que va a ser del 0 al b menos 1. ¿Ya? Y estos son los que nos van a ayudar a describir los números como decimales. ¿Ya? Entonces, usaremos el conjunto C sub b de cifras en esta base para escribir un número natural m en base b. Es decir, ¿cómo? Entonces, un número m, si yo lo logro escribir de esta forma, como una suma finita de ciertos coeficientes que viven acá en este conjunto, en el C sub b, por potencias positivas de b, entonces eso yo lo voy a poder escribir así. Ya vamos a ver un ejemplo de esta parte con numeritos precisos, ¿ya? Entonces, cada uno de estos de aquí vive en el conjunto de cifras, que en este caso tiene que ser este más grande que el otro clásico de 0 a 9. Y la parte más importante es que un número real x mayor a 0 se va a poder escribir como decimal o b-cimal si es que tiene esta escritura que está acá, como esas dos sumas que están ahí. ¿Ya? Si yo un número x lo logro escribir así, siendo esta como la parte entera del número, esto es como, de hecho es la parte entera del número, y esta es como la parte decimal, mejor lo voy a escribir. Entonces esta es la parte entera, y esta de aquí es la parte fraccionaria. Entonces, así, cuando yo tenga escrito un número de esta forma, como potencias positivas de b, por ciertas cifras, más potencias negativas de b, por ciertas cifras, entonces el número va a estar escrito en base decimal. ¿Ya? Y cuando yo pueda hacer eso, yo voy a escribir esto de acá, lo que está puesto ahí. También vamos a ver ejemplos de esto. De hecho, aquí hay un ejemplo de inmediato aquí. Por ejemplo, si yo tomo el b como 2, el 1/4 va a quedar escrito de la siguiente forma. Va a quedar escrito así. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cómo estaba el 1/4 escrito? Así. Entonces aquí fíjense que la parte entera, la que está puesta aquí es 0, que es esa parte aquí, que es la que no tiene potencias negativas de 2. Y todas las otras partes tienen puras potencias negativas de 2, así que conforma la otra parte, esta, la parte fraccionaria. Entonces, para armar el decimal, pero ahora en base 2, me tengo que fijar en los coeficientes. En el A sub 1, en el A sub 2. Fíjense que aquí en el 1/4, el A sub 1 es el que está con la potencia menos 1 de 2. O sea, sería 0 el A sub 1. El A sub 2 sería 1, fíjense. El A sub 3 sería 0, etc. Después seguirían puros 0. Entonces el 1/4 yo lo puedo escribir como 0,
porque tiene parte entera 0, coma el A sub 1, que es 0, el A sub 2, que era 1, después seguían puro 0. Cuando tenemos colas de 0, esas las cortamos nomás y las escribimos así. Entonces el 1/4 es realmente el 0,01 en base 2. Esto ya no es 1 partido en 10 en base 2, sino que esto ya es el número 1/4. Y por supuesto en base 10, o sea, cuando estoy trabajando con un decimal, entonces el 1/10 sí que se escribe como siempre lo escribimos. Porque el 1/10 es 0, que es ese 0 que está ahí, más 0 partido en 10, que es ese 0 que está ahí, más 1 partido en 10 al cuadrado. Ese 1 que está ahí es el que está puesto ahí, más 0 partido en 10 al cubo. Ese 0 de ahí es el que está puesto ahí. Después siguen puros 0, ¿no? Y tenemos una cola de 0. Esas colas de 0 uno las corta. Y entonces les queda escrito así. Entonces el 0,01 es ambiguo porque va a depender de la base en que esté trabajando. El 0,01 va a ser 1/4 si es que lo estoy viendo en base 2. Va a ser 1/10 si es que lo estoy viendo en base 10. Va a ser, por ejemplo, 1 partido en 25, el 0,01 si lo estoy viendo en base 5. Fíjense, en base 5, el 25 es, el 1 partido en 25 es 0, más 0 partido en 5, más 1 partido en 5 al cuadrado, más 0 partido en 5 al cubo, etc. Y esto entonces, escrito según esta convención que está ahí, esto va a ser 0,01000 base 5. Entonces, va a depender siempre de la base en que trabajemos. Nosotros, naturalmente, en la vida cotidiana, trabajamos todo en base 10 y ya nos acostumbramos a hacerlo así porque desde el colegio que nos enseñaron así. Pero en matemáticos esto uno lo puede generalizar y ya escrito, y uno puede escribir números que en principio pensaba, por ejemplo, el 0,01 es 1/10, ¿cierto? Para la mayoría de la población es 1/10, pero en base 2 no, pues es 1/4. Bacán, bacán. Súper aclarador ese ejemplo. Ya, qué bueno. O el 1 partido en 64, lo mismo, ¿no? Este es 0,01 en base 8. Porque 64 al cuadrado, esto es 0 más 0 partido en 8, 1 partido en 8 al cuadrado, etc. Después siguen puros 0. Ya, veamos un ejemplo del primero que les mencioné, que quizás no les haya quedado muy claro. Esto es muy raro, a mí también me costó mucho entenderlo. Pero veamos un ejemplo de esta parte, de acá. Cuando el número que estoy estudiando es un natural. ¿Ya? En este caso el m es un natural. Entonces, ese es el ejercicio 1. Vamos a tratar de escribir al racional 26 o al natural 26 en base 3. Se van a dar cuenta de algo muy raro acá. Entonces, queremos escribir el 26, que es un número natural, en base 3. Entonces, obviamente este tiene parte fraccionaria nula, ¿cierto? Esta parte de aquí siempre va a ser 0. Por lo tanto, nos tenemos que preocupar de describir solamente esta primera parte de acá. Entonces, hay que tratar de escribir al 26 como potencias de 3 y que esas potencias de 3 estén multiplicadas por cifras que vivan en el sistema 3-cimal. ¿Cuáles son las cifras en el sistema 3-cimal? El 0, el 1 y el 2. Siempre está 1 antes de la base. Y aquí yo les voy a mostrar cómo lo hice. Entonces, fíjense, aquí ocupé el algoritmo de la división, pero no lo puse. Fíjense que el 26 yo siempre lo puedo escribir como 3 por 8 más 2. ¿Cierto? Aquí, obviamente, puse el 3 a propósito acá, porque quiero generar potencias de 3. Entonces,
El 26 en principio lo tengo escrito así, pero esta no es su escritura en base 3, ¿cierto? Porque este 8 de acá tiene que ser un número entre 0 y 2. Acuérdense, las potencias de 3 siempre van acompañados por números entre 0 y 2. Y bueno, tenemos aquí una potencia de 3, acá también, ¿cierto? Está el 3 elevado a 0, pero falla ahí, en el que ese 8 de ahí no es una cifra. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo solucionar ese problema? Escribirlo como suma, ¿no? El 8. El 8 hay que cambiarlo, ¿cierto? Hay que escribirlo de Sí. otra forma. Como 2 más 2 más 2 más 2. Lo escribiría yo. Ya te quería escrito Como como 3 por 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Así. cuatro Como en veces. un paréntesis. 4 veces, claro. Cuatro veces. eh, ya, pero ojo ahí. O sea, te va a quedar una escritura más o menos bonita, te va a quedar algo así. Es buena la idea, pero nosotros tenemos que dejar solamente una potencia de 3. O sea, para que quede de esta forma, fíjate. Si cambiamos aquí esa b por 3, entonces te queda así, mira. A1, 3, A2, 3 al cuadrado, etcétera, hasta AN, 3 a la N. Tiene que haber solamente, eh, o sea, tiene que haber un 3 elevado a 1 multiplicado por algo. No pueden haber varios 3 elevado a 1 Ya. sumados. ¿Entendido? Entonces, ¿y si lo escribís como 2 a la 3? 2 elevado a 3, ¿no? ¿Tampoco funciona? Como 2 elevado a 3, entonces te Como queda. 3 por 2 elevado a 3 más 2, Ya, ¿no? hay el mismo problema que como teníamos escrito esto acá. Este numerito que está acompañando al 3 tiene que ser una cifra, fíjate. Estos A sub j tienen que vivir en este conjunto. Tienen que ser números entre 0 y 2. Cuando el B aquí es 3, no sé si se entiende. Entonces, mira, fíjate. Sí, 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 te entiendo, te entiendo, te entiendo. Pero entonces no, es que eso es lo que se me ocurrió en principio, pero si no es eso, ya no sé. Sí, no, no, sí está súper buena la idea. Es eso, lo que estás diciendo tú, hay que escribir el 8 de otra forma. Entonces, voy a hacer algo parecido a lo que hice con el 26. Po. Voy a dividir el 8 en 3. Me quería 3 por 2 más 2, ¿no? Entonces, en vez de escribir ese 8, yo voy a escribir 3 por 2 más 2. Y ahora sí se me va a solucionar el problema, mira. Estás como escribiéndolo con el algoritmo de la división, ¿no? Exactamente. Voy dividiendo estas partes de acá. Por Ya. 3 siempre. Por las voy dividiendo por la base. Entonces, el 26 que se escribía así, ahora yo lo voy a escribir así, mire. En vez de escribir el 8, voy a escribir 3 por 2 más 2. Más 2. Voy a aplicar la distribución acá. Me va a quedar una potencia de 3 elevado a 2 por un número entre 0 y 2. ¿Cierto? Esa parte está bien. Más una potencia de 3, más un número entre 0 y 2, más una potencia de 3, que es 3 a la 0, por un número entre 0 y 2. Ya, ya caché. ¿Cachai? Entonces, Bacán. ahí te queda la escritura bien. Ya, bacán, bacán. Es que no sé por qué, es que es como difícil No, sí, porque ya estáis tan metido con el decimal, entonces es raro que te exactamente. aparezca un 3 a la 2 sabiendo que te tiene que quedar como un 3, ¿no? Pues como Exactamente. Esto, súper antiintuitivo, casi. sí, po. Esto uno lo escribe así normalmente, po. ¿Cierto? Claro, claro. Como sumas de potencias de 10, po. Uno lo descompone en unidad, en decena. Entonces, acá hay que hacer lo mismo, pero con potencias de 3. Entonces, aquí si ustedes ven esta formulita acá, que es la misma que está acá, pero aquí está aislada, los A sub j, entonces van a ser los siguientes, miren. El A sub 0 va a ser el 2, que es el que está sin potencia de 10, o sea, de 3. En este caso, bueno, está con la 3 elevado a 0, pero es un 1 es al final. El A1 va a ser el 2, que está aquí, y el A2 va a ser 2. Y el A3 va a ser 0, etcétera. Todos los que siguen para el otro lado son todos 0.
Entonces, fíjense, el natural yo lo voy a poder escribir así como ese paréntesis que está escrito ahí. Pongámoslo. Fíjense, el de aquí es A0, el de aquí es A1, el de aquí es A2. Después sigue el A3, por supuesto, que es 0, el A4, que es 0. Pero si hay colas de 0 hacia el otro lado ahora, esas también se cortan. Entonces, y la parte, por supuesto, la parte decimal es toda 0, porque ya es un número natural. Entonces no puede tener parte fraccionaria. Eh, entonces, fíjense la conclusión a la que llegamos. El 222 en base 3 es el 26. El 26 está, esta escritura del 26 está vista en base 10, por supuesto. ¿Ya? Pero si yo quiero ver al 26 en base 3, ese va a ser el 222. Es muy Ba- raro, pero es así. Bacán, bacán. No, pero ya caché. Bueno, y eso, o sea, tiene que hacer lo mismo, pero con cualquier base hay que hacer el algoritmo de la división. Cualquier base, exactamente. Aquí con base 5, entonces hacen la división, hacen el algoritmo de la división. Me Entonces, quedó clarísimo, loco. entonces esto es como una forma de abreviar números nomás, pues, ¿no? Por eso en código binario es una forma de escribir números con ceros y unos nomás. No sé si habían escuchado eso antes, el código binario que se ocupa en informática, en cuestiones así. Es Sí, porque, sí, sí. es porque estamos escribiendo todo en base 2, Claro, es lo mismo. Oh, la me ha volado, loco. ¿cierto? Por eso en código binario el un cuarto es 0,01. O no sé, pues el, este número en código binario, el 11 por ejemplo, en código binario, no es más que 2 elevado a 1 por 1 más 1, ¿cierto? Que es 3. Aquí obviamente coma 0,000. Si tienen dudas, por favor. Y ahora se van a dar cuenta que todo lo que hicimos en base 10 en realidad es súper generalizable, muy fácil de generalizar a cualquier base. Y aquí yo, para no hacer los ejercicios, voy a poner base 15 siempre. Pero este 15 de verdad que lo pueden cambiar por un B y va a seguir funcionando. Entonces vamos a hacer el 12. Ya, entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora. Copié tal cual el enunciado aquí en todo caso, ¿no? Sí. Claramente, claramente. Entonces, claramente, todo quincesimal finito, X, recuerden que es un quincesimal finito, es algo que se escribe de esta forma, ¿se acuerdan? Pero con B igual a 15 en este caso. Entonces, todo quincesimal finito, escrito de esta forma, fíjense que me estoy olvidando una parte también. Toda esta parte de acá, la parte entera, todo esto aquí, la estoy asumiendo cero en este caso. ¿Ya? Pero la parte fraccionaria la estoy dejando tal cual. Estoy cambiando el B por el 15 nomás. ¿Ya? La parte entera la estoy dejando como cero. Pero da lo mismo, es un número entero que se puede agregar y va a seguir siendo lo mismo. La misma solución. Entonces, todo quincesimal finito es racional. Claramente pasa eso. Cuando digo que todo quincesimal finito, estoy refiriéndome a que esta parte de aquí para en algún momento. O sea, esta suma infinita en realidad no es infinita, sino que en algún momento se detiene. A eso me estoy refiriendo a que un quincesimal o un decimal aquí en general es finito. Entonces, como para en algún momento, tiene que parar en un cierto natural. Aquí lo estoy poniendo como n.
Entonces, esto obviamente es un racional, po, porque es una suma finita de racionales. Entonces, claramente todo quincesimal finito es racional. Obviamente con las cifras en su respectivo conjunto, de 0 hasta 14. Describa el conjunto de los números racionales con quincesimal finito en términos de sus denominadores. Esto lo hicimos, ¿se acuerdan? Pero con b igual 10. Y nos dio que los denominadores tenían que tener esta forma, ¿se acuerdan? Lo vieron en clase hace poco también. O sea, ahí la conclusión que sacamos es que en base 10, todos los racionales que tuvieran potencias de 2 acá abajo y potencias de 5 tenían una expansión decimal finita. Esa fue la conclusión que sacamos en ese entonces, en base 10. ¿Cómo tienen que ser ahora los racionales en base 15 para que pase eso? Hola, me ha volado. Yo pensaba que me servía para todo eso, lo del... No, pues eso es Entonces cuando... cada uno tiene un símil de ser finito. Exactamente, sí. Ya, acá. Eso de 2 a la alfa por 5 a la beta es solamente cuando estoy viendo los números en base 10. Por ejemplo, vamos a ver ahora que el 1 medio, que es 0.5 en base 10, en base 15 tiene una expansión decimal infinita. O sea, en base 7 el 1 medio es el 7 periódico, el 0,7 periódico. Esto en base 15. Aquí esto hay que anotarlo porque si no uno se confunde. En base 15. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que el 1 medio se escribe como potencias infinitas de 7. O sea, potencias infinitas de potencias negativas de 15. O sea, se puede escribir así como 7 partido en 15 más 7 partido en 15 al cuadrado más 7 partido en 15 al cubo. Eso lo vamos a ver ahora. Pero primero, esta parte de acá. Entonces, yo tengo un quincesimal finito. Quiero ver cómo son los denominadores de los quincesimales finitos. Entonces, como X es racional, lo hice aquí en la primera línea, lo puedo escribir como P partido en Q, lo clásico. Obviamente con P y Q, todas las cosas que tienen que cumplir para que esto sea un racional. Por otro lado, acuérdense que X se escribe como esta sumita de acá. Estoy asumiendo que es un quincesimal finito, entonces lo puedo escribir así. Entonces X, que es P partido en Q, me voy a poner acá igual X, que es P partido en Q, también lo puedo escribir como esta sumita de acá. La expando, saco mínimo como un múltiplo y queda así. Como eso, dividido en eso. Oye, Claudio, una pregunta. ¿Sí? Acá solamente estáis como describiendo la parte que está a la derecha de la parte entera. Como que no incluí, Exactamente, sí. pero No estoy pescando la parte entera del número. Estoy asumiendo que está entre 0 y 1. ya. Pero eso es lo suficientemente general igual, pues. Es lo suficientemente general porque si agrego una parte entera, entonces me va a salir un numerito entero más acá arriba. Nada más que Claro, eso. claro, ya. Es que era esa la duda. Ya, Sí, gracias. sí, sí, sí. Claro. Si considero la parte entera, entonces me va a salir un A0 acá. O sea, ese A0 es una suma, es esta suma, pero uno lo puede abreviar como A0. Entonces me va a salir un A0 ahí, hago el mismo procedimiento y va a servir igual. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, eso. El X lo puedo escribir como P partido en Q, pero también como esta suma. Y bueno, esta suma acá, lo de arriba no me sirve mucho, así que lo voy a poner como P' nomás. Y lo de abajo igual. Lo importante acá es que el P' es un natural. Porque es suma de potencias de 15 multiplicado por números que están entre 0 y 14. Así que tiene que ser un natural. Podría llegar a ser 0 en el caso en que cada uno de estos sea 0.
Ya, pues entonces vamos a tener que esto de aquí va a ser igual a esto de acá. Mi objetivo es encontrar Q, acuérdense. Ese es mi objetivo. Yo quiero describir a X en términos de su denominador. Entonces lo que voy a hacer acá es despejar el P'. Voy a tirar el 15 elevado a n a multiplicar acá. Entonces va a quedar así. P' igual a 15 elevado a n por P partido en Q. Y esa fracción tiene que ser un natural o cero. Porque P' es un natural o cero. Y bueno, la única opción para que esto de aquí sea un natural o cero es que Q tenga que dividir a uno de los factores que está arriba. Entonces, o Q puede dividir a 15 elevado a n, o Q puede dividir a P. Pero Q no puede dividir a P, porque son coprimos, no tienen divisores en común. Salvo el 1, pero no tienen divisores no triviales en común. Entonces, Q no puede dividir a P. Entonces, es imposible que suceda que Q divida a P. Entonces, Q necesariamente tiene que dividir a 15 elevado a n. Y si Q divide a 15 elevado a n, es porque Q divide a 3 por 5 elevado a n, obviamente. Y la única forma que eso suceda es que Q se pueda escribir de esta forma, como 3 elevado a alfa por 5 elevado a beta, con alfa y beta entre 0 y n. En cuenta entonces, si yo tengo un racional que tiene expansión quincesimal finita, entonces el denominador de ese racional tiene que tener esta forma. Y viceversa también se puede demostrar. Si yo tengo un racional que tiene denominador de esta forma, entonces su expansión quincesimal va a ser finita. Aquí solamente nos piden una implicancia. ¿Ya? Entonces, así tienen que ser los denominadores. Esa forma tienen que tener. Entonces, quiero que noten, por ejemplo, que un medio no va a poder tener una expansión quincesimal finita, porque no tiene su denominador, no tiene esta forma. Bueno, aquí se me olvidó ponerle, pero el recíproco también es cierto. Pero no lo vamos a demostrar para no perder tiempo. También es cierto. Entonces, por ejemplo, el 1 partido en 45 tiene la forma de 3 elevado a alfa por 5 elevado a beta, ¿cierto? 45 es 3 elevado a 2 por 5 elevado a 1, ¿cierto? Entonces, el 1 partido en 45, yo estoy seguro con este teorema que vimos recién que yo lo voy a poder escribir como una cantidad finita de potencias negativas de 15. No tengo idea cómo, pero se puede. No debe ser tan difícil, pero se puede. En cambio, el 1 medio, al tener denominador 2, y el 2 no tiene esta forma, va a tener una expansión quincesimal infinita. ¿Ya? Entonces, el 1 medio, en base 15, va a ser un decimal así con infinito, con infinitas cifras, entre 0 y 14. Ya no va a ser 0.5 como en base 10, sino que aquí ya va a ser de otra forma, en base 7. En base 15, perdón. Yo sé que esta materia es muy rara, pero con un poquito de estudio uno logra captarla. Sí, yo por mi lado estoy súper, así, aprendí muchísimo en esta ayudantía. Qué bueno, bueno, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar estos numeritos que están acá.
¿Cómo lo hacíamos en base 10 para encontrar estos numeritos? Ocupamos el algoritmo, ¿se acuerdan? El algoritmo que les mostré la semana pasada. En base 15 también hay un algoritmo, que es calcado al otro, pero hay que cambiar todos los 10 por 15. Entonces, bueno, esa es la pregunta que sale acá. ¿Uno puede encontrar la expansión de un medio en base 15? Y la respuesta es que sí. Y el siguiente, y el siguiente problema nos da la respuesta. Que es el problema... el problema 14. Nosotros vamos a hacer esta parte y al grupo que le toque en la 14 tiene que demostrar, tiene que hacer la parte de muestra. ¿Ya? Probablemente aplicando su inducción igual que en base 10. Entonces, en el 14 nos piden dar un algoritmo para calcular las cifras, bueno, aquí decimales a sub j de un cierto x. Aquí lo vamos a hacer en base 15, pero realmente es lo mismo en base b. No, lo hice en base b, perdón, me equivoqué. Lo hice en base 15, sino lo hice en base b al tiro. Entonces, dar un algoritmo para calcular las cifras en base b, o sea, para calcular estas cositas que están acá, de un cierto real entre 0 y 1. Aquí nuevamente, igual que en el caso anterior, nos estamos olvidando de la parte entera. Nos estamos olvidando de esta parte de aquí. Esta parte aquí la estamos asumiendo como 0, porque estamos asumiendo que el real está entre 0 y 1. Así que solamente nos vamos a preocupar de acá. Ya, pues, en base B, ¿cuál va a ser el algoritmo para encontrar los A sub J? Va a ser exactamente igual eh, al de base 10, pero hay que hacer unos pequeños cambios. Entonces, el primero, el A0, se va a definir igual, como la parte entera del real. ¿Se acuerdan que teníamos que definir un F1 para calcular un A1? Entonces, el F1 se define de la misma forma como lo hacíamos en base 10, como el real menos su parte entera. Y fíjense, el A1 se define como B, en este caso, ya no es 10, sino que es B por F1. Y en general, bueno, el AN se define de esta forma, como B por Fn, y el Fn lo calculo con esta formulita que está acá, recursiva. Y el algoritmo va a seguir sirviendo porque en base B, multiplicar por B es como correrse hacia la derecha, es como correr la coma hacia la derecha. En base B, multiplicar por B es hacer eso, obviamente. Como en base 10, multiplicar por 10 es correr la comita hacia la derecha. En base B pasa lo mismo, pero hay que multiplicar por B. Por eso el algoritmo sigue funcionando. Entonces el algoritmo, fíjense que es exactamente el mismo que en base 10, pero estoy cambiando los B, los 10 por B. Y resulta que estas cositas de acá hacen algo parecido a lo que hacían en base B. Da inductivamente una sucesión de cifras que ya no viven entre 0 y 9, como en el caso en base 10, sino que entre 0 y b menos 1, y una sucesión de f's tales que hace esto de acá. Lo mismo que en base 10, pero ahora en vez de hacer potencias de 10, son potencias de b. Y acá en vez de haber un 10 hay un b. Y las f, por supuesto, igual que en base 10, siguen estando entre 0 y 1. ¿Ya? Eso no cambia. Eso es como lo único que no cambia con respecto a una base 10 y pasarlo a base B. Ahora hay que demostrar que este algoritmo sirve. O sea, hay que demostrar que estas cifras de acá, tal como está definido esto aquí, hace esto de acá. Entonces, al grupo que le toque esto, lo que les recomiendo es ir a ver las clases del profe,
ver cómo lo hizo en base 10 y tratar de generalizarlo. Probablemente vaya a aplicar inducción sobre n. ¿Ya? Entonces, el mismo algoritmo nos va a servir para calcular estas cositas de acá, para el un medio. Entonces, escribamos el un medio como 15 decimal. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta parte de acá ahora, esta segunda línea que está ahí. Vamos a escribir al un medio como 15 decimal. Según el problema que estaba acá arribita, nos tiene que dar un decimal infinito, ¿cierto? Veamos. Uy, perdón, me están llamando. Probablemente sean de Open English, que el otro día puse mi número ahí en la página y no me han dejado de llamar. Ya, sigamos. Entonces aquí, bueno, demuestre su respuesta. Su respuesta. Ya, voy a contestar porque si no me van a estar llamando todo el rato. Ahora sí. Entonces tenemos definido el algoritmo para una base cualquiera. Por supuesto, ahora nos va a interesar la base b igual 15, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es escribir el un medio como 15 decimal. Queremos encontrar estas cifras de aquí, ahora. Ya no nos va a dar, ya no nos va a dar como en base 10 aquí ¿cómo se llama? Un 5 y después puro 0. Ya, en base 15 van a dar otras cosas. Vamos a ocupar el algoritmo para ello. Entonces, voy a calcular el primero, que es el que vive aquí. ¿Ya? Este es el A0. Entonces, el A0 va a ser la parte entera de un medio. Acuérdense, eso no cambia. Ahí está. La parte entera de un medio es 0, obviamente. No tiene parte, o sea, tiene parte entera nula el un medio. Calculemos el F1 para calcular el A1. Acuérdense que el A1 es parte entera de B por F1. Aquí B es 15, en nuestro caso. Entonces, F1 va a ser un medio menos la parte entera de un medio. Un medio, obviamente la parte entera de un medio es 0. Entonces el A1 va a ser parte entera de 15, el B ahora es 15, por F1. Y reemplazo nomás. F1 es un medio, entonces nos queda parte entera de 15 partido en 2. Y eso es 7. ¿Cierto? Acuérdense, 15 dividido en 2 es 7 más un medio. Entonces, la parte entera de esto tiene que ser un medio. Calculemos el F2 ahora. El F2 se calcula aquí como BF1 menos parte entera de BF1. ¿Para qué voy a calcular el F2? Para calcular el A2 ahora. Entonces el F2 va a ser 15 por F1, 15 medios, menos parte entera de eso. Entonces esto de aquí es 7. 15 partido en 2 menos 7, hay que hacer los cálculos ahí y les va a dar un medio. Entonces el F2 es un medio, igual que el F1 de arriba. Entonces el decimal tiene que darme exactamente lo mismo. El A2 va a ser parte entera de 15 por F2, parte entera de 15 partido en 2, 7. Voy a calcular el F3, pero el F3 me va a dar un medio de nuevo. ¿Por qué? Porque va a ser 15 por F2, pero F2 un medio,
menos 15 por un medio, parte entera de eso. El mismo cálculo del F2. Entonces nos va a dar de nuevo un medio. Entonces el A3 va a ser 7. Voy a calcular el F4. El F4 no me va a dar un medio. Si el F4 me da un medio, entonces el respectivo A4 me va a dar 7. Y así, ¿se dan cuenta que todos me van quedando 7? Pero sí que hay que demostrarlo. Yo creo que alcanzamos a hacerlo en un minuto. Entonces, demostremos eso lo que les dije. Demostremos que el Fn es siempre un medio. Estos F sub algo siempre les va a dar dando un medio. Entonces, para hacerlo, como es para todo n, lo voy a hacer por inducción sobre n. Entonces, para n igual 1 ya está hecho. Ahí está. F1 es un medio. Ahora sumamos lo que se cumple para n y demostremos qué pasa con Fn más 1. Ya entonces, aquí por demostrar que Fn más 1 es un medio. Entonces, por definición, ¿qué es Fn más 1? Acuérdense, está escrito acá. Sería 15 por Fn menos parte entera de eso. Fn, por hipótesis de inducción, es n, es 1 partido en 2. Y yo les quería así. Hacen los calculitos y les va a dar que el Fn más 1 también es un medio. Entonces, el Fn es siempre un medio. Para todo n. Por inducción, ¿cierto? Y entonces todos los A sub n se pueden calcular también. Fíjense, todos los A sub n dependen de los Fn. Entonces el AN va a ser parte entera de 15 Fn, pero Fn es siempre un medio, así que parte entera de 15 partido en 2 igual a 7. Para todo n. Entonces para todo n les va a quedar esto. Eso nos dio el algoritmo. Que todos los A sub algo son 7. Entonces, aún no terminamos. ¿Qué es lo que nos dice el algoritmo? Es que podemos hacer esta escritura que está acá, ¿cierto? Voy a cambiar todos estos A sub i por 7. Todos valen 7. Voy a cambiar el b por 15 y voy a cambiar el f sub algo por un medio. Todos los f sub algo valen un medio. Entonces voy a tener que un medio se escribe como esta sumita de acá. Ahí está lo que les dije. Perdón. Ahí está lo que les dije. Ahí cambié todo. El fn por un medio, los a sub algo por 7, etcétera. El b por 15. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar n tendiendo a infinito, acá a ambos lados. Si yo hago tender n a infinito, esta parte de aquí se hace muy chica, ¿cierto? El 15 se hace muy grande, entonces todo eso va a tender a 0. Entonces voy a tener que un medio va a poder escribirse de esta forma. Como la suma infinita, porque aquí el n se va a infinito también, de 7 partido en 15 elevado a i. O sea, un medio es lo que les había dicho. 7 partido en 15 más 7 partido en 15 elevado a 1 más 7, perdón, elevado a 2, 15 elevado a 3, etc. Y eso en base 7, tengo que pescar los coeficientes que están acá arriba y ponerlos en orden. Entonces va a ser 0, 7, 7. Por supuesto, esto en base de 15. Entonces, el 1 medio en base 15 es el 0,7 periódico. Raro, ¿cierto? Pero es así. Y efectivamente el teorema que estaba más arriba dice la verdad. Pues. Tenía que tener una expansión quincesimal infinita. Bueno, me faltó ese ejercicio, pero ahí ustedes lo pueden leer. Voy a tratar de subir el PDF ahora porque todas las otras veces se me ha olvidado.
¿Hay alguna duda? Súper por mi parte. Bueno. Entonces, bien, bien. Entonces, todo esto de aquí, chao Javi, que estés bien. Todo esto de aquí, todo lo que hicimos, está en la guía, pero con B. Hacer este ejercicio, pero en vez de 15, B. Entonces aquí les dejo una ayuda de cómo se hace en base 15 por lo menos, y traten de cambiar todo a base B, cualquiera. Este también está en la guía, así que para que lo tengan ahí también en consideración. Voy a dejar de grabar entonces.